Pero ¿se puede saber qué está pasando con el Samsung Galaxy A53 5G? No lo veo del todo claro. Tiene cosas muy buenas, tiene un par de cosas que lo hacen un teléfono maravilloso, pero en cambio tiene un punto flaco que no le permite ser el teléfono fantástico de gama media casi alta que tendría que ser. Y es un punto muy importante, no te vayas porque te cuento lo bueno y lo malo del A53 5G de Samsung. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Estamos hablando de un teléfono que estaba pensado para triunfar en la gama media, que tendría que ser uno de los grandes superventas de Samsung. Porque claro, la serie S22 no es apta para todos los públicos, no todo el mundo se lo puede permitir. Pero quizá un Samsung Galaxy A53, A73, la serie A es la gama media, el más superventa de la firma coreana, pero aquí pasa algo que me hace que no lo pueda recomendar al 100%. Vamos a empezar hablando del diseño. Aquí nos encontramos por detrás un diseño en plástico, tiene unos colores muy guapos, ¿vale? Este es un azul clarito muy chulo, Awesome Blue, que es muy buena pantalla para la categoría de teléfono que es, una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, con Gorilla Glass, con muy buena resolución, Full HD Plus, que a ver, para ser gama media ya está muy bien, que es de cristal plano, que eso va muy bien para ponerle un protector y que no se te levante por ningún sitio, y que tiene una tasa de actualización de 120 Hz, que actualmente ya empieza a ser el estándar. Si no tienes una pantalla de 120, no eres amigo mío. En cuanto al brillo, te tengo que decir que tiene una característica especial que hace que detecte cuando está bajo el sol y potencie la luminosidad, el brillo de la pantalla para que se pueda ver perfectamente. Pero en este caso, mi experiencia es que se ve justito. Puedes manejar el teléfono perfectamente, pero no es aquel alarde de brillo y tal que tiene la serie S22. Pero bueno, salva la papeleta aprobando justito, pero aprobando. En eso no hay ningún problema, incluso en el sonido. Tiene un sonido estéreo muy bueno para lo que es un teléfono de esta categoría, tiene un sonido incluso compatible con Dolby Atmos, envolvente, con un volumen suficiente, que aquí no tenemos ninguna queja. Al contrario, creemos que es un muy buen sonido. Y déjame hablarte también de las cámaras, porque las cámaras, el sensor principal especialmente es muy bueno, es excelente, con 64 megapíxeles, con una apertura de 1,8, que también está muy bien, y que luego tiene un gran angular de 12 megapíxeles, que también está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora te comentaré un par de cosas. Y un macro, que atención, el macro, oye, que me ha sorprendido el macro, que aquí por fin encontramos una lente macro que hace muy buenas fotos de 5 megapíxeles, que te permite hacer esas fotacas a las flores que todo el mundo busca. Bueno, pues aquí sí tenemos un buen macro. Cuando encuentres un bicho y le quieres hacer una foto, te vas a poder acercar mucho, cuidado, no te pique. Y volviendo al sensor principal, creo que en condiciones de buena luz hace unas fotos extraordinarias, es decir, por encima de sus competidores. Estoy muy contento con la cámara principal del Samsung Galaxy A53 porque me da esas fotos que pueden hacer algunos teléfonos de gama alta siendo un teléfono de gama media. Así que chapó por la cámara principal del Galaxy A53. Luego ya si nos vamos a lo que es el zoom, al no tener una lente teleobjetivo, pues todo el zoom que te hace es digital y por lo tanto eso se nota. Es decir, estás viendo un concierto, tú quieres hacerle una foto al cantante y no vas a poder hacer una foto buena porque no te va a dar la ampliación. Luego sí que tienes el zoom a 0,5 para abarcar mucho más campo de visión, pero ahí en el acercamiento falla, pero bastante. Por muy buena que sea la lente macro, como siempre decimos los reviewers, yo siempre habría preferido una lente teleobjetivo que por lo menos me permitiera hacer un zoom de 5 o de 10. Pero bueno, es lo que tenemos. En cuanto al vídeo, el vídeo es bastante estable porque tiene un modo súper estable que no te permite hacer nada, no te permite ni ampliar, no te permite cambiar la resolución a más de 30 frames por segundo, no te permite hacerlo en 4K, pero bueno, el modo súper estable es muy estable, no es el mejor ni la perfección, pero oye, salva bastante bien también la papeleta, o sea que no vas a tener problemas grabando vídeo como los que tienes con otros teléfonos de aquellos que te va dando trompicones. No, el teléfono es fluido grabando vídeo. Lo que pasa es que
si no pones el súper estable, sí vas a poder hacer zoom, vas a poder hacer acercamientos, pero son un poco desastrosos. Cuando tiene que cambiar de cámara tarda mucho, se queda ahí pillado, el zoom no es nada fluido, además es que el zoom ya sabes que no es bueno en este teléfono, por lo tanto te recomiendo que cuando grabes vídeo lo grabes siempre con la lente principal, no acerques ni alejes, le metas el modo súper estable y va a ser como vas a tener los mejores vídeos. Luego, en ausencia de luz, también hace fotos bastante buenas, tiene un modo noche aceptable, no vamos a decir que es la bomba, pero está muy bien, no te va a dejar en evidencia. Y luego también la cámara selfie de 32 megapíxeles también es muy buena. Tiene una excelente fotografía delantera con un poquito de ampliación para que puedas agarrar un poco más de campo de visión. Tampoco nos flipemos porque es muy poquito lo que amplía, pero bueno, ahí está. No tiene autofoco, pero bueno, está muy bien porque la calidad de las fotos es muy buena, el modo retrato también es muy bueno y por lo tanto, si tú buscas una foto y te gusta hacerte selfies, te va a gustar, porque además tiene un modo diversión que utiliza los filtros de Snapchat, no los filtros parecidos a Snapchat que te recuerdan y tal, no, es que ha tenido un acuerdo con Snapchat para poder integrar nativamente los filtros de Snapchat en la cámara del A53. Porque ¿para qué usas Snapchat tú? Para los filtros, no utilizas Snapchat para nada más, porque la gente no chatea con Snapchat. Ahora ya la gente pues chatea pues con WhatsApp, con Telegram o con otras aplicaciones, pero Snapchat solo lo quieren para los filtros. Pues si los tienes aquí, no te vas a tener que instalar la aplicación. Aquí tienes una pequeña demostración de lo que pueden dar de sí los filtros de Snapchat, Otra cosa muy buena que tiene, atención porque aquí tiene el segundo punto fuerte, el Samsung Galaxy A53. Se trata de la batería. Tiene una batería de 5000 mAh muy bien gestionada que te permite tener teléfono hasta casi 2 días. Yo no te voy a decir que te dura 2 días como te dicen las especificaciones, pero 1 día y medio, casi 2, los vas a tener. En este aspecto Samsung se le ocurra mucho porque además aprende de tus patrones de uso y por lo tanto gestiona muy bien la batería adaptándose a lo que tú normalmente haces. Lo que pasa es que luego está la política esta de empresa de no poner el cargador de 25 vatios porque tiene carga rápida de 25 vatios, que bueno, es rápida, pero bueno, hasta cierto punto. Otros teléfonos de gama media tienen carga mucho más rápida, pero este también tiene carga rápida de 25 vatios, pero no te incluye el cargador. No sé, no lo acabo de entender y además es la primera vez que nos encontramos un teléfono de gama media, no de gama alta o gama premium, no, un teléfono de gama media que no incluye el cargador y esperemos que no acaben haciendo lo mismo todas las marcas. Y bueno, como gama media que es, no tiene carga inalámbrica y luego tampoco tiene el mini jack de auriculares, el agujerito para ponerle los auriculares con cable que en el A52 sí estaba y ahora en el A53 pues no está y probablemente más de uno lo echará en falta porque el agujerito este no solo sirve para conectarle unos auriculares, también sirve para conectarle un micro. Y bueno, vamos con la crítica porque la verdad es que tengo una crítica que hacer, tengo un problema con el Samsung Galaxy A53 5G y es que sí, muy bien, 5G es muy rápido, navegación muy rápida, pero cuidado porque el procesador es el Exynos 1280 que a mi entender y según mi experiencia no tiene la potencia necesaria para poder correr fluidamente todos los menús, todas las aplicaciones, abrir aplicaciones, sobre todo abrir aplicación de la cámara, que hay veces que digo, oh mira, corre, saca una foto de este, claro, hasta que se te abre la cámara, que primero se te abre en negro, te aparece la imagen, luego a partir de aparecerte la imagen de visualizar que tú es lo que quieres fotografiar, cuando le das al botón, hasta que te saca la primera foto, pasan 2, 3 o 4 segundos incluso. Son los casos peores, Hay veces que no, pero muchas veces he tenido graves problemas de fluidez, de rendimiento y de experiencia de usuario. Es lento. El desbloqueo también es lento. El desbloqueo facial tiene ciertos problemas, porque cuando levantas así, pum, ahora me lo ha desbloqueado bien, pero hay otras veces que no me lo desbloquea, me dice que la cara no coincide. A ver, hola, vale, ahora sí, perfecto. Cuando se levanta, hay veces que se despierta, hay veces que no. Ahora sí, porque tuve la deferencia de grabarme la cara, introducir los datos faciales, mira, la cara no coincide, los datos faciales con muy buena luz.
Pero hay otras veces en que la cara no te la reconoce a pesar de que haya mucha luz, muy poca luz o no haya no sé qué. Suerte que la huella dactilar funciona bastante bien, no es el más rápido. ¿Veis? Vale, está bien, ¿de acuerdo? Con el sensor de huella no tengo ningún problema. Y luego también, volviendo a lo del rendimiento, hay veces que quieres cerrar una aplicación y no se te cierra. Que estás, por ejemplo, viendo una página web y tú lo que quieres es volver al inicio y lo que te hace es un scroll. Ahora lo ha conseguido. Pero hay muchas veces que dices, venga, pero ciérrate. O sea, que tiene problemas tanto para abrir como para cerrar aplicaciones. Tendrían que arreglarlo eso. ¿Cómo se puede resolver? Vale, pues yo creo que se puede resolver afinando todo lo que puedas One UI, que es la capa de personalización de Android de Samsung. Yo creo que de la misma forma que arreglaron el problema y lo resolvieron con el S22 Ultra, que al principio iba fatal y luego sacaron una actualización que resolvía esos problemas y ahora va súper fluido y súper bien, hay que reconocerlo. Yo creo que Samsung también lo puede conseguir con el A53 y van a sacar una actualización, no sé si ahora o dentro de un mes o dentro de 2 semanas, que lo va a solucionar. Además es que es muy buen teléfono, tiene buena maquinaria, tiene muy buen hardware, es sumergible, es IP67, o sea que si se te cae a la piscina no vas a tener ningún problema. Tiene 6 GB de RAM, tiene 128 o 256 GB de almacenamiento, que por cierto los 256 GB solo están en el modelo de color negro. Te admite una tarjeta de memoria de hasta 1 TB, que sé que hay gente que necesita tener una tarjeta de memoria. Es dual SIM si lo prefieres. Y además tiene 4 años de actualizaciones de software y 5 años de actualizaciones de seguridad, o sea que tendrías teléfono para rato. Solo con que Samsung corrija el problema de la fluidez, tal como lo hizo con el S22 Ultra, ya tendríamos un muy buen teléfono y algo muy recomendable. Y bueno, ¿cuál es el precio? Pues te lo digo, 448,99, o sea, 449 euros. Creo que es un precio que se va un poco para arriba, pero bueno, ya sabemos que Samsung de punto de partida tiene unos precios que baratos no son. También tienen unos productos que son de muy buena calidad. Arreglemos eso de la fluidez. Y luego la versión de 256 GB cuesta 509 euros. Esta es la apuesta de Samsung por la gama media, Samsung Galaxy A53. ¿Qué te parece? Ponme en los comentarios a ver si tú lo tienes, cuál ha sido tu experiencia. Ponme en los comentarios si tienes una pregunta de algo que yo no haya dicho en este review. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte. ¡Hasta luego!